a todos los que me logren escuchar o ver. Bendiciones de parte de Dios y muy buenos días. Son las 12 del día. Quiero darles una reflexión en esta hora acerca de la dualidad de Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. La dualidad, o sea, el Jesús divino y el Jesús humano. No podemos separar la divinidad de Jesús de la humanidad de Jesús, o viceversa. No podemos separar la humanidad de la divinidad de Jesús. Jesús es dual. Más al final vamos a ver por qué también se presenta a veces un conflicto. Bueno, mucha gente tiene conflicto con la Virgen María. A mí yo no lo tengo, ni hablo mal de ella, al contrario, una maravilla, y es una gran bendición el que María, la Virgen, haya sido escogida como la portadora en su vientre humano, la divinidad del poderoso y grande Hijo de Dios. A Jesús no se le puede estudiar solamente como humano, ni se le puede estudiar solamente como divino. Tiene las dos características. En la reflexión pasada que hicimos, les comentaba y leíamos en el libro del Éxodo cómo el pueblo de Dios, Israel, que es el pueblo escogido de Dios, Israel, por los que no lo sabían lo digo, ¿no? Que Israel es el pueblo escogido de Dios, Israel es la niña de sus ojos, Israel es su tesoro, Israel. Pero ¿por qué Israel sufre tanto y ha sufrido tanto? Bueno, ese es el motivo de otro estudio que esperemos en Dios en alguna ocasión hacer un estudio sobre esto, sobre lo de Israel, lo que está pasando en Israel ahora en día. Pero decíamos pues que Israel le pidió a Moisés que por favor Dios ya no les hablara, porque su voz era tan fuerte, tan poderosa, de manera que los cerros se desquebrajaban. Y dijeron: háblanos tú, Moisés, que el Señor hable contigo, luego tú hablas con nosotros, porque si sigue hablando Él, vamos a morir. Yo no sé cómo se escuchaba la voz de Dios, ¿no? Es que Dios es tremendo. Y también leíamos cómo en una ocasión el profeta de Dios, Isaías, vio la gloria de Jehová y dijo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, porque he visto la gloria del Señor. Porque vio la gloria de Dios. ¿Cómo lo vio? ¿Quién sabe si fue en visión, en sueño o en vivo? No lo sabemos, pero Moisés lo vio. Isaías, el profeta, lo vio. Y dijo: oh, yo soy hombre muerto. Pero un serafín vino y le tocó con una brasa que sacó del altar y le dijo: eres limpio, Isaías. Eres limpio. Y decíamos que entre el mundo angelical existen los ángeles, los arcángeles, los serafines, los terafines y los querubines. Los serafines son los que se cubren, tienen 6 alas. ¿Cómo será ese mundo angelical, no? Bueno, y hay ángeles que no tienen alas. Bueno, pero ese es otro tema. Estamos viendo sobre la dualidad del Hijo de Dios. Que muchos, al menos todos los que estamos en la congregación a la cual Dios me ha dado el privilegio de liderar, de ministrar, creemos que Jesús es Dios. Muchos no creen que Jesús sea Dios, que es un profeta, que fue un maestro, que fue un hombre de Dios, pero Dios no. Nosotros creemos, y no vamos a entrar en polémica en este momento porque no es el tema, la divinidad de Jesús, sino la dualidad.
Nosotros creemos que Jesús es Dios. Porque hay multitud de textos en la Biblia de que Jesús es Dios. Simplemente les doy algunos detallitos. Por ejemplo, miren, el nombre de Jesús también es Emanuel. Y llamará su nombre Emanuel, dice la Biblia. Cualquier Biblia. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesús también se llama Emanuel, que traducido al español es Dios con nosotros. ¿Cómo es Dios con nosotros? Si era un bebé, si era un ser humano. Dice Dios con nosotros. Su nombre es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y llamará su nombre Jesús, dice otra parte de la Escritura. Llamará su nombre Jesús, que traducido es el Salvador. El Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién puede salvar de los pecados? Pues solo Dios. ¿Quién puede salvar de los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede quitar los pecados? Solo Dios. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice en otra parte de la Escritura. Ahora miren, Chelita va a leer Colosenses 2, del 9 al 10, donde dice que en Jesús, el Hijo de Dios, habita corporalmente, en su cuerpo habita toda la divinidad de Dios el Padre. ¿Cómo es eso? Pues así dice la Biblia, que en Jesús, en el Jesús humano, en Él habita corporalmente toda la divinidad de Dios el Padre. Vamos a escuchar a Chelita. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus. ¿Podrías repetirlo, Chelita? Miren, escuchen. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Cristo, dice, Jesús es igual a Dios. Qué atrevimiento, ¿verdad? Por eso decimos que Jesús es 100% divino. 100% divino y 100% humano. Luego vamos a leer lo de su humanidad. Pero él dice, en esa versión que leyó Chelita, es la traducción de la Biblia al lenguaje actual. Le voy a leer en la versión de la Biblia Reina Valera. Dice, miren, en Él, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Te lo voy a repetir. En Él, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y nosotros, dice, estamos completos en Él. Por eso en una ocasión el apóstol Felipe le dijo, porque Jesús les estaba hablando y le dijo, y conocen el camino. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó a Felipe, el discípulo. Le dijo, ay Felipe, 3 años que estoy con ustedes y todavía no me conoces. De cierto te digo, dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense qué palabras tan atrevidas, tan fuertes. Felipe, de verdad te digo, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso creemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero también es humano, porque si no fuese humano no hubiera podido morir.
como dice una canción oaxaqueña, tierra de mi querido suegro. Dice, como dice esa canción, Dios nunca muere. Dios nunca muere. ¿Pero por qué murió? No murió el Jesús divino, el que murió fue el Jesús humano. Si Él no hubiese sido humano, Él no hubiera podido morir. Por eso también Él tuvo que haber nacido como un humano y tuvo que haber llevado parte de la genética humana para poder salvar a la humanidad. Pero esa genética la obtuvo de María, la bienaventurada Virgen. Pero no fue concebido como un ser normal, porque Él no fue concebido por espermatozoide, sino por el poder del Espíritu Santo. Y María puso sus óvulos femeninos. Eso es algo que no podemos explicarlo. Hay teólogos, hay exégetas que han querido explicar, y según ellos, por eso lo han explicado, y a lo mejor lo han explicado, pero yo creo que no hay suficiente teólogo ni suficiente exégeta para explicar cómo es esto de que Jesús haya sido concebido así, sin espermatozoide, sino que el Espíritu Santo tomó el lugar y fecundó a los óvulos de la Virgen bienaventurada, siempre bienaventurada Virgen María. Y allí fue concebido, generado el Jesús humano y el Jesús divino. Y nació como un humano. No, que a veces en estos días que celebra Navidad la humanidad, ¿no? Pone muy bonito, ¿no? ¿Cómo se llama? Los nacimientos y todo muy bonito y todo muy tranquilo y las ovejitas y el burrito y todo muy bonito, pero no fue así. Fue un parto como cualquier parto de las mujeres. No es que la Virgen María cantaba alabanzas al Señor y estaba dando a luz al Hijo de Dios, no. Ella tuvo los dolores de parto que tienen todas las mujeres. Él lo tuvo como lo tuvo cualquier mujer. Y la gran aflicción de José, el padre adoptivo de Jesús. Imagínense la aflicción, como yo siempre he dicho. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, Chelita, ella ha sufrido los dolores físicos del parto, pero yo los he sufrido en el alma, en el espíritu. Podríamos decir, no, pues cualquiera lo sufre. También lo sufrimos porque la Biblia dice que ya no somos dos, somos solo uno, y lo que sufre uno lo sufre el otro. Cuando está feliz uno, está feliz el otro, en fin. Entonces, en esos nacimientos no es así tan bonito. ¿Qué aflicciones? ¿Dónde consiguió partera a José? Porque no es que vino un ángel y el ángel Gabriel vino y atendió a la Virgen. No, ¿cuál ángel? Fue un nacimiento normal como el cualquier ser humano. Oigan, José no conocía ese lugar, Belén, porque José no era de Belén. José era de otro lugar. ¿Y dónde consiguió partera José? ¿Cómo le hizo para conseguir partera José? Imagínense qué aflicción de este hombre, de este varón de Dios, buscar partera a esas horas de la noche. Ustedes saben lo que es difícil. Bueno, pero lo encontró. ¿Quién atendió? La Biblia no dice quién atendió a la Virgen, pero dio a luz como cualquier mujer, con sus dolores. Imagínense, yo no sé cómo curaban los dolores que quedan en el vientre, con lienzos de agua caliente, yo no sé. Fue todo un espectáculo. No es así como ponen una gran alegría del niño. El niño llora el niño. Bueno, pero en fin, la Biblia dice, miren, ahorita nos va a leer Chelita Filipenses 2, 5 hasta el 11. Cómo Jesús, siendo Dios, no se aferró a decir soy Dios.
Yo soy Dios, no tengo por qué hacerme humano. No, sino que Él se despojó, se deshizo de su divinidad, se vació de su divinidad y se humilló tanto que se hizo humano. Siendo Dios, se hizo humano. Lo va a leer Chelita. A ver, léelo. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Amén. Jesucristo es el Señor. El Señor es Dios. El Señor es el Padre. Pero aquí dice que Jesucristo es el Señor. O decimos que Jesucristo también es Dios. Entonces ya son dos dioses. No, también ese es tema de otro estudio, de otra reflexión. Vamos a explicar cómo es eso de la Trinidad de Dios. Pero no es ese nuestro tema por ahora. Dice ahora esta versión, escuchen. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de humano, hecho semejante a todos los hombres. Ese es el Jesús que se humilló. ¿Por qué se humilló? ¿Qué es eso que se humilló? Que siendo Dios, se hizo hombre. Siendo infinito, se hizo finito. Siendo eterno, se hizo mortal, haciéndose un Jesús humano en la humanidad de María la Virgen. Y hasta ahorita estamos viendo que todo está muy bien. Por eso, todo está muy bien. Por eso ahora Dios el Padre nos pide que amemos a su Hijo. Dios el Padre nos pide que escuchemos a su Hijo. Y todo el juicio que pertenece al Padre se lo ha dado a su Hijo. El juicio. En el día final, cuando el mundo se vaya a terminar, el juicio lo va a hacer su Hijo. Él va a juzgar al mundo, Jesús. Todo el juicio se lo ha dado el Padre al Hijo. Por eso tenemos que obedecer al Hijo. Tenemos que honrar al Hijo. Porque el que lo honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Lo dijo Jesús. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Por eso no podemos separar al Padre del Hijo. Dijo el Señor, mi Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. Uno somos. Mi Padre y yo, uno somos. Por eso decimos que Jesús también es Dios. Mi Padre y yo, uno somos. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. El que escucha al Hijo, escucha al Padre. El que no obedece al Hijo, no obedece al Padre. No, pues si Jesús es puro amor, Jesús es pura ternura, ¿cómo va a juzgar al mundo? Pues Jesús va a juzgar al mundo. Y Jesús va a enviar al infierno a todos los incrédulos y a todos los que no quieren obedecer la voz y los mandamientos del Padre. No
No podemos separar entonces al Padre del Hijo. Jesús es el que va a juzgar al mundo. Jesús es el que va a enviarlos al infierno. Miren, Chelita va a leer Mateo 25:41. Miren qué dura esta palabra. Mateo 25, a ver. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Eso dirá Jesús. A ver, repítelo, Chelita. Y escuchen lo que va a decir Jesús en el día del juicio final. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Ahora miren esta versión, la versión de la Reina Valera dice: entonces dirá también a los de la izquierda. O sea, cuando ya esté el juicio, dice que apartará a los cabritos de las ovejas. Los cabritos son los malos, las ovejas son los buenos. Y les dirá, dice, apártense de mí, malditos. Este está más fuerte, miren. Apártense de mí, malditos. ¿Quién lo va a decir esto? Jesús. Entonces no nos equivoquemos de pensar, no, Jesús es amor y paz, Jesús es amor, Jesús es ternura, Jesús es el justo juez y va a juzgar a los vivos y a los muertos. En el día final, vuelvo a repetir, dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así hablará Jesús en el día final. No podemos, si alguien lo ha pensado, que Jesús es solamente pues una persona sencilla, más si lo imaginamos, ¿no? Como ese Jesús que muchas veces se imagina uno que está en un crucifijo, ¿no? Así, y con esa cara tan fea que le hacen algunos, aunque algunos le hacen un rostro muy bonito, ¿no? Es ese Jesús. No, miren, Jesús intervino en la creación del mundo. Todo fue hecho por Él. ¿Cómo? ¿Que no Dios lo hizo? ¿Que no Dios hizo al mundo? Sí, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Miren, les leo esto. En el principio era el verbo, o sea, el logos de Dios. Le quitemos la palabra verbo y le pongamos Jesús. Dice, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. No, ahí está haciendo un juego de palabras. No, porque la Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quitemos la palabra verbo porque verbo se está refiriendo al logos. ¿Y quién es el logos? El logos es Jesús, es el logos de Dios. Jesús es la voz, es la palabra, la sabiduría, el poder de Dios. Dice, en el principio era el Cristo, era el Jesús. Jesús, el Cristo, era con Dios. Y Jesús, el Cristo, era Dios. Eso era en el principio. Dice, y todo fue hecho por Él. Así era en el principio. Y todas las cosas por Él, por Jesús, por el Cristo, fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todos decimos que Jesús es el mismo Dios, pero no se puede separar la dualidad de Jesús, pues el Jesús divino y el Jesús humano. Ahorita más nos hemos enfocado al Jesús humano. Dice pues
Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Chelita nos va a leer la versión del lenguaje actual. Escuchemos, esto está en San Juan 1, del 1 hasta el 3. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. La palabra es Jesús. La palabra es el Logos de Dios, la palabra, la sabiduría, el poder de Dios. Entonces miren, Jesús, el Hijo de Dios, no empezó a existir en el día de la Navidad. Lo voy a repetir. Jesús no empezó a existir el día de la Navidad. De hecho, Navidad es un apócope. Apócope se le llama a esa función gramatical de que se le quita una sílaba. Apócope. Navidad es apócope de natividad. Se le quita la ti y queda Navidad. ¿Y qué es natividad? El nacimiento. Bueno, Jesús no empezó a existir en la Navidad que el mundo celebra. No. ¿Cuándo empezó a existir Jesús? Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es sin fin. El Jesús divino. El Jesús humano es el que empezó a existir en la Navidad. Es el que les he dicho que no podemos explicarlo exactamente, como siendo Jesús divino, Jesús Dios eterno, se pudo haber hecho hombre como nosotros. Solo el poder de Dios pudo haberlo hecho, de manera que Él pudo morir. De lo contrario, si no hubiera sido humano, no hubiera podido morir, porque Dios nunca muere. Ahora le va a gustar ese vals oaxaqueño, ¿no? Dios nunca muere. Dios nunca muere. Y Él no pudo haber muerto si no hubiera sido humano. ¿Quién es que murió en la cruz? El Jesús humano. Dio su sangre, vertió su sangre humana. Pero Él tenía el mismo poder para levantarse. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla, dijo el Señor, y tengo poder para volverla a tomar. Cristo, pues, no empezó a existir en el día de la Navidad. En el día de la Navidad nació el Jesús humano, el Hijo del Hombre. Por eso, en muchas partes de la Escritura dice, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, porque era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del Hombre. Entonces María no es la Madre de Dios, según lo creen todos los que se reúnen conmigo en la congregación, y muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo creemos que Jesús, siendo humano, fue hijo de María, ciertamente, pero María no es la madre de Dios, es la madre de la humanidad de Jesús. María es la madre de la humanidad de Jesús. María es la madre de la humanidad de Jesús. En otras palabras, María es la madre de Jesús, del Jesús humano. Es la madre del Jesús humano, no es la madre de Dios. No es la madre de Dios, es la madre del Jesús humano. Por eso, como Jesús humano, le dijeron, Jesús, ahí está tu mamá.
Ahí está tu mamá y están tus hermanos. La religión tradicional, la más común que hay en el mundo, dicen que no tuvo hermanos. Que cuando la Biblia dice, y ahí a tus hermanos, se estaba refiriendo a sus primos. Que porque X, que porque Z, que porque Y. El sexo no es pecado, Dios lo creó. Nosotros creemos que María, la Virgen, la que concibió al Hijo de Dios, tuvo otros hijos, otras hijas. Judas, Jacobo, María, fueron hijos de José y de María. No es ningún sacrilegio decir esto, no es ninguna blasfemia, así los tuvo. Le dicen, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Y dijo Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice, el que escucha y obedece a la palabra de Dios, ese es mi hermano y esa es mi madre, dijo el Señor. Estaba hablando el Jesús divino, no el Jesús humano. Se los leo, miren. Dice en el Evangelio según San Marcos, dice, vinieron después sus hermanos y su madre de Jesús. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban allí les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¡Ay, qué grosero! ¿Cómo va a decir que si su mamá le está hablando? Es que está hablando el Jesús divino, no el humano. Y dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre, mi hermana y mi madre. Lo voy a repetir. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ese es el Jesús divino hablando referente a su madre. Vamos a escuchar a Chelita que nos va a leer San Marcos 3:31. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mirarlo y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, entonces nosotros creemos que María fue la madre del Jesús humano, es madre de la humanidad de Jesús, es la madre del Hijo de Dios, pero no es la madre de Dios. Eso es lo que queremos nosotros, no es la madre de Dios, según nosotros, según lo que enseña la Biblia, sino que es la madre de la humanidad de Jesús. Y creemos que su cuerpo está aquí en la tierra, enterrada igual que todos, y no ascendió a los cielos como se celebra el día de la Asunción, que se fue en cuerpo y alma al cielo. Son dogmas de otra religión que no vamos a discutir eso. El Jesús humano el Jesús humano se cansó y dijo, tengo sed. Y quién sabe cuánto más padeció como humano Jesús, porque el libro de los Hebreos en la Biblia dice
que Él padeció como cualquiera de nosotros los seres humanos, pero sin pecado. Y Él tuvo sed, en una ocasión tuvo mucha sed y estaba en el pozo de Jacob, que se llama el pozo de Jacob, que está en Samaria. Y ahí estaba una mujer samaritana y le dijo: mujer, dame de beber, tenía sed. Y le dijo la mujer: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Porque los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y le dijo Jesús: si tú supieras quién te está hablando, tú eres la que me pediría que te diera de beber, porque el agua que yo te daré, si tomas esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te daré, con esa no volverás a tener sed jamás. Y dijo la mujer: yo quiero de esa agua, dame de esa agua, Señor. Era el Jesús divino ofreciendo, imagínense, el agua. El que a mí viene, dijo el Señor divino, nunca tendrá sed. También dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ese es el Jesús divino. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan jamás volverá a tener hambre. Ese es el Jesús divino, pero el Jesús humano es el que murió. El divino no murió, Dios nunca muere. El que murió fue el Jesús humano, el que dio su sangre humana y la derramó por nosotros. Pues no se vale que ahora le estén dando gloria a X, le estén dando gloria, alabanza, adoración a Z, a Y, y a A, y a B, y a C. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza y todo es Jesús, porque Él fue el que vino a completar la obra que Dios desde un principio había destinado para la salvación de la raza humana. Jesús es todo en todo. Jesús es el todo. Que San Pedro fue maravilloso, no me cabe la menor duda. Que San Juan fue maravilloso, se recostaba en el pecho del Señor, maravilloso, era el más joven. Dicen que tenía entre 21 y 23 años, era un jovencito, San Juan. Pero él no murió. Incluso en la iglesia de Corinto unos decían: yo soy de Apolos, porque Apolos era un gran predicador de la palabra. Nosotros somos de Apolos. Y otros decían: no, nosotros somos de Pedro. Sí, Pedro, San Pedro. Y otros decían: y nosotros somos de Pablo. Y otros decían: nosotros somos de Cristo. Entonces Pablo les llama la atención fuertemente, San Pablo, y les dice: oigan, cálmense. Ninguno de los que están diciendo Apolos, Pedro o yo morimos por ustedes. El que murió fue Jesús. El que murió fue el Hijo de Dios. Entonces no hay por qué darle gloria, honra ni alabanza a nadie más que al Hijo de Dios. Adoren al Hijo para que no se enoje el Padre. Adoren al Hijo para que no se enoje el Padre. Dice la Biblia: el Padre es el todo. Y vuelvo a repetir, y ya casi con esto terminamos. Miren, no podemos separar, vuelvo a repetir, la humanidad ni la divinidad del Hijo de Dios. Hay por ahí iglesias que aparentemente son muy espirituales. En el norte de África, a ver si me acuerdo. Túnez, Marruecos, así va, ¿no? Túnez está aquí, luego Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, y más abajo el Sudán. En esas naciones, la vuelvo a repetir: Túnez, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto y el Sudán. En esos países existen las iglesias coptas. Tal vez en algunos pueblos o países más hay quizás de estas iglesias coptas, así les llaman, iglesias coptas. ¿En qué se caracterizan las iglesias coptas? En que dicen que Jesús fue 100% divino, únicamente, hasta ahí. No fue nada humano. Se oye muy bonito, pero no es así. Cristo también fue humano. Dice el libro de los Hebreos, dice que nos convenía un sumo sacerdote como Jesús,
que fue humano y que sintió las pasiones de los humanos. Así nos convenía un sumo sacerdote porque se compadece de nuestras debilidades. Así nos convenía un Salvador a la medida, como decía mi amado pastor Jesús Castelazo, un Salvador a la medida de nuestras necesidades. Ese es el Jesús que nació en la Navidad. Que por cierto, les he dicho que no nació el 24 de diciembre ni el 25. No se sabe exactamente cuándo nació. Y vuelvo a repetir lo que decía mi primer pastor, mi amado hermano Jesús Castelazo, que en gloria está con el Señor. Decía, nosotros no celebramos un día, y eso es cierto. Lo que celebramos es el acontecimiento de que el Hijo de Dios vino como un hombre y murió como un hombre y resucitó como Dios, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros hasta el día que todos sus enemigos estén por debajo de sus pies, y Él nos dé, a todos los que creemos, nos dé todas las promesas que nos ha ofrecido en este santo libro. Dicen que son 7,000 promesas. Yo las veo muchos. Otros dicen que son 5,000 promesas. Otros dicen que son 3,000. Quién sabe cuántas promesas son, ¿no? Pero Jesús vino y prometió lo que el Padre le dijo, y Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir porque Él es Dios, y Dios nunca miente. Dios no es falso, Dios no es mentiroso, y Dios nunca muere. Que el Señor les bendiga y el Señor los tenga en bendición, y espero dentro de 8 días volver a compartir con ustedes alguna otra reflexión que sirva para la edificación de sus vidas. Los bendigo a todos y saludos a la congregación a la cual ministro, que por cierto nos reunimos en el Hotel Vista Inn, en el 8º piso, todos los domingos a las 11:30. Ahí estamos, sin ningún interés más que el compartir la poderosa palabra de Dios, sin ningún otro motivo. Ahí nos estamos todos los domingos 11:30 para compartir reflexiones como las que hacemos en este. Están todos invitados, domingos 11:30, aunque ahorita por la pandemia la hemos suspendido hasta que todo esto se normalice, ya estemos vacunaditos, y entonces daremos el aviso. Que el Señor les bendiga a todos.